8:25 de la mañana. La semana pasada le dije, bueno, acabamos de pasar una compilación con sus bailes. Si usted no nos visita para comentar sus 6 meses en la cartera, voy a pasar una compilación de sus críticos y así ha llegado. Así que bueno, así parece que funciona la cosa. Bromas aparte. Gracias, Salvador del Solar, ministro de Cultura, por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Bueno, 6 meses en la cartera. Así es. ¿Cómo se ha sentido? Usted estaba... de todas maneras, obviamente pues una carrera reconocida de actor, pero además había tomado pues esta vertiente de la dirección cinematográfica y me imagino, Magallanes fue una película bastante interesante, muy lograda, me imagino que de todas maneras como giro vocacional plantea desafíos. ¿Cómo lo ha tomado por ese lado? Bueno, lo tomé como lo conversé con mis hijas cuando llegó la convocatoria del Premier con el encargo del presidente, como la oportunidad de servir a nuestro país, ¿no? Yo llevaba 11 años viviendo en Colombia con ellas y esto significaba tomar una decisión claro. que era también un cambio para la familia. Así que con mucha alegría, yo creo que además muchos de los artistas pensamos en nuestro país, creamos para nuestro país. Mencionas Magallanes, es una película que habla sobre nuestro país. Y creo que el sector cultura es un sector que tiene mucho más para ofrecerle a nuestro país y a nuestros ciudadanos de lo que normalmente tenemos en mente. A los 6 meses, una persona que viene de fuera, de todas maneras, ya se empapa de la complejidad de lo que es el Estado peruano y de lo que se puede lograr y de los desafíos realmente realistas que uno se puede plantear. Es la diferencia de preguntarle recién cuando comienza su gestión. Ahora me imagino que tiene las prioridades más afinadas. Si tiene que decírmelas de manera ajustada, ¿cuáles serían? Yo diría unas pocas cosas. La primera es que los peruanos tenemos que tener en claro que la cultura es efectivamente un camino hacia el desarrollo que no hemos mirado lo suficiente. Un desarrollo no solamente entendido en términos económicos, como quizás lo hemos venido entendiendo de manera preponderante en las últimas 2 décadas, sino un desarrollo que tiene que ver con nuestra identidad. Los peruanos no somos un pueblo cualquiera. Acabamos de estar hace cuestión de un mes en el primer foro de civilizaciones antiguas, en un pequeño grupo de solo 8 naciones en el mundo que pueden decir que tienen civilizaciones originarias, milenarias. Estuvo la China, estuvo Grecia, estuvo Egipto, Irán, Irak, el Perú. Somos un país, si hay países, lo decíamos en una conversación con unos jóvenes el otro día, si hay países que pueden plantear su desarrollo alrededor, por ejemplo, del potencial de sus playas, hermosas playas, en algunos países caribeños, nosotros somos un país que tiene que poner en el centro de su identidad y de su desarrollo a la cultura. Eso yo diría que es uno de los aspectos que hemos visto. Otro de los aspectos es que tenemos que poner al ciudadano en el centro de nuestra atención. Somos un país milenario, estamos cerca de cumplir 200 años como república y nuestro Ministerio de Cultura todavía no cumple 7 años. Eso habla de alguna manera de en qué lugar hemos tenido en el radar a la cultura. Y antes hemos tenido el Instituto Nacional de Cultura que ha sido vigilante de nuestro patrimonio, sobre todo arqueológico e histórico, y quizá primó una visión que tenía en el centro al patrimonio, no se toca, se cuida, aléjense, y no al ciudadano. Si queremos ser un motor del desarrollo del país, tenemos que desarrollar a nuestros ciudadanos a través de la cultura, así que queremos poner al ciudadano en el centro. Es un enfoque bastante acotado, realista e importante, pero yo conversaba mucho con su predecesor, con Jorge Nieto, y lo que yo decía es, bueno, ¿cómo haces para asir una cartera como esta, ¿no? Que por momentos uno dice consulta previa, ahora el Instituto Nacional de Radio y Televisión, en fin, hay una cantidad o un abanico que podría complicar esa amplitud para los objetivos que usted menciona. Es un abanico... O sea, ¿hay los recursos, hay la capacidad para gestionar una cartera de tan amplio alcance? Bueno, UNESCO recomienda que el sector cultura no debería tener menos del 1% del presupuesto. Nosotros no tenemos... ¿Cuánto tienen? No tenemos ni un tercio de eso. Estamos entre el 0,29 y 0,31% del presupuesto. El gobierno tiene muy en claro que el sector cultura tiene que ir fortaleciéndose a nivel presupuestal. Por supuesto, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, pero confiamos en que de aquí al 21 nuestro presupuesto se haya acercado y ojalá quizá incluso superado un poco el 1%. Sí, necesitamos esa fortaleza, pero necesitamos entender que la cultura es políticamente relevante. ¿En qué sentido? En el sentido de que de verdad cambia nuestras vidas. Por eso nosotros, uno de los programas que con más cariño estamos promoviendo ya en diferentes partes del país, se llama Puerto Cultura. ¿Qué ocurre con mucho de nuestro patrimonio? El ministro Nieto, por ejemplo, tenía este programa que puso el énfasis en las huacas de Lima, más de 400. En el Perú, los sitios arqueológicos que tenemos identificados, sin contar los que no hemos identificado, son más de 13.000.
Y para ponerlos en valor necesitaríamos más de 6 veces el total del presupuesto general de la República. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que cambiar esta sensación de que estos lugares son, como los vemos por Lima, tierra de nadie, basurales, Exacto. sitios de Montes, delincuencia, de descuidados, mal de vivir. drogas. De tierra de nadie a patrimonio de todos. ¿Qué quiere decir Puerto Cultura? Vamos a recuperar el patrimonio arqueológico o histórico en diferentes partes del Perú, en lugares que tengan al lado un espacio público, porque creemos que el desarrollo de la cultura implica transformar el espacio público para la gente. Por ejemplo, en Mangomarca, en San Juan del Urigancho, o en Tamboinga, en Puente Piedra, o en Valdelirios, en Ayacucho, donde vamos a ir la semana entrante. Lo que hacemos es recuperar en estos primeros casos huacas, donde tenemos la participación del sector privado. Por ejemplo, en Mangomarca, Cálida está poniendo 1 millón de soles, el propio municipio otro 1 millón de soles. Trabaja Perú para que las propias personas de la comunidad recuperen la huaca, 1.200.000 soles. Y el Ministerio del Interior nos da la seguridad en la zona para que la propia comunidad recupere un patrimonio, lo ponga en valor, se convierta en un orgullo de la comunidad, en motor económico de la comunidad, y este sitio, este espacio público recuperado, ofrezca una vida en comunidad desde el sector cultura, con la participación de los que conocemos como puntos de cultura, que son los propios colectivos culturales. Esta transversalidad se antoja preguntar, además, que me imagino que su trabajo con el sector turismo también está muy enlazado. Es decir, porque la puesta en valor, si no pasa por ahí, no pasa. Está en los hechos muy enlazado. Es decir, el grueso, el más amplio porcentaje de las visitas turísticas a nuestro país se deben a cultura, a sitios de cultura, Machu Picchu a la cabeza, pero tenemos Choquequirao, Cuela, tenemos en el norte. Es decir, el desarrollo del Perú, en cuanto pasa por turismo, pasa fundamentalmente por cultura. Así que vamos muy de la mano. Ahora, el tema legislativo, hemos conversado algunas veces aquí con Francesco Petrosi, ¿no? Él sacó la ley, es donde mejor coordinación creo que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo ahora. Lo decimos además con mucha alegría. De hecho, nos hemos puesto a la cultura en el centro de los consensos del país y creo que lo vamos a conseguir. Sacó el tema de la biblioteca, que estuvo Alejandro Neira, el director de la Biblioteca Nacional, en todo este debate y demás. Pero ahora también está la discusión sobre la protección del artista, ¿no? Es un poco, claro, merecidos los tributos, pero tiene un componente triste, ¿no? El hecho de que los artistas estén al final de su vida o con enfermos o con dolencias y que estén mendigando algún tipo de pensión, de gracia. Y claro, se habló, ¿no? Conversaba con Fátima Saldonit, que está muy al tanto del tema. Está la ley del artista, del intérprete y del ejecutante, pero ahora se está impulsando la ley de trabajo cultural. Petrosi lo está haciendo de hecho. No ha funcionado la ley del artista. ¿Cómo hacer pues para que el artista tenga las protecciones del caso, los derechos laborales y que al final de la vida pues no tenga, como decimos, que estar mendigando una dádiva del Estado? Bueno, hemos conversado con mucha frecuencia con el congresista Petrosi y hemos trabajado de verdad muy de cerca y valoramos mucho el trabajo que está haciendo en la comisión y en especial en esta normativa que quiere proponer. Sin embargo, hay que reconocer que en nuestro país muchos problemas no tienen que ver necesariamente con la ley ni con la posibilidad de tener una ley mejor, sino con cuánto respetamos la ley. Existe una ley. Ya está, exactamente. Existe. Tiene 15 años. Sí, tiene una cantidad de años y señala una cantidad de derechos y protege a los artistas. Y sin embargo, ¿por qué no se cumple? Porque no tenemos una cultura de vigilancia de la ley, de hacerla cumplir. No tenemos una cultura desde el gremio artístico de hacer respetar de nuestros derechos. Es una expresión más de la informalidad en realidad del país, lamentablemente, ¿no? Y yo quiero aprovechar que tú mencionas a los artistas al final de sus carreras, en una edad avanzada en esta situación, porque son los artistas que están en el mejor momento de su carrera y con juventud y fuerza los que tienen que pensar que la vida se pasa rápido y que aunque suena muy tentador decir, bueno, ahorita me pagan esto y no me van a pagar mis derechos, ni mis CTS, ni mis vacaciones, ni mi pensión, pero tengo trabajo aquí, tengo trabajo acá, me ofrecen este comercial. Eso pasa rápido. Usted conoce el rubro, además, y usted conoce el temperamento muchas veces del artista, que por eso mismo es un poco probablemente más disipado en términos de... Y no quiero, sin embargo, responsabilizar solamente a los artistas. Sí. Acá hay una responsabilidad también de productores y del gremio en general. Tenemos que ser responsables. Yo confío en que la pieza legislativa que va a ofrecer la Comisión de Cultura del Congreso va a mejorar la situación legislativa. Hay un trabajo serio ahí.
pero creo que ninguna mejora legislativa va a tener un efecto en la realidad si no cambiamos la manera de comportarnos respecto a la Usted se ha ley. embarcado en un tema que también es interesante y que le corresponde en buena medida también a su sector, si es que hay las ganas de comunicar y la capacidad para hacerlo, que es todo el tema de valores. Lo hemos visto incluso opinando sobre un incidente de racismo, ¿no?, que se vio. ¿Qué hacer desde una cartera como la suya? ¿Cómo llevar el discurso a aterrizar en hechos y en prácticas y sobre todo en resultados? Te agradezco mucho la pregunta y de hecho el racismo es uno de los temas que tiene que ver con el Viceministerio de Interculturalidad, específicamente con la Dirección de Ciudadanía, que para nosotros va a ser una prioridad fundamental. Lo primero que hemos hecho al recibir la primera presentación del plan estratégico de esta dirección, es decir, vamos a solicitar una encuesta nacional y vamos a establecer claramente cuáles son las 3 o 4 instancias en las que con mayor frecuencia se sufre el racismo. ¿Dónde lo sufrimos los peruanos? Al solicitar una entrevista de trabajo, por ejemplo, al querer acceder a un lugar público, a un restaurante, a una discoteca. Probablemente por sentido común podamos elegir 3 o 4, pero vamos a hacerlo como nos parece que es serio, es decir, va a haber una encuesta y en base a eso vamos a hacer un trabajo muy puntual con sector público y sector privado, con comisarías, con municipalidades y serenazgos y probablemente con algunas empresas que reciben a muchos clientes y vamos a trabajar tanto por el lado de la capacitación en el personal que sepa cómo es tratar a la gente como ciudadanos, no como meros consumidores, como ciudadanos a los que se les respetan sus derechos sin discriminar y al mismo tiempo también sancionando con ejemplaridad. Así que yo creo que en lo que queda de este año y con mucha fuerza en el 2018 se va a notar cómo el Ministerio de Cultura va a tener una política muy agresiva contra el racismo. Yo le preguntaba sobre el tema turismo, pero me llama la atención ciertas interacciones que tiene su sector que no son muy conocidas. Por ejemplo, yo tengo un hermano que estudia educación y pudo acceder a unos cursos del Ministerio de Cultura hace algunos días que, por ejemplo, tenían que ver con herramientas del cine para el aula, qué sé yo. El Ministerio también entonces va a tener esta política de ofrecer herramientas que puedan ensamblarse con otros sectores. Estoy hablando de turismo, estoy hablando de educación, ahí nomás. No sé si hay más. Mira, mencionas educación y ya es bastante para comenzar y ya estamos trabajando en ese sentido. No es algo que todavía quería anunciar porque es un proyecto que estamos trabajando con cuidado, pero Ya me vamos, adelanté entonces pero te agradezco. Pero es que dice que el curso realmente interesante porque son herramientas innovadoras. Pero no es algo estamos que se hablando suele ver. ahorita exactamente de lo que te quiero ir comentando. Ya. No tiene que ver tanto con Ya. cursos, sino con el hecho de que nuestro Estado en general tiene que trabajar mejor intersectorialmente. Tú mencionabas turismo y ahora mencionas educación. Y a propósito de tu pregunta, te comento que estamos trabajando con el sector de educación para que la infraestructura educativa pueda servir también para la difusión cultural. Ya está en camino un proyecto por el cual algunos colegios, vamos a comenzar con una fase inicial en Lima para luego escalarla a nivel nacional, van a poder ofrecer actividades escénicas y vas a poder ver teatro, danza, incluso cine, y un cine que no se restrinja al cine peruano, sino al cine latinoamericano, europeo y asiático, en trabajo conjunto con algunas embajadas, para que nuestros jóvenes, y este es un trabajo de formación de públicos del Ministerio, sepan que existe otro cine, que hay un cine que te entretiene y te divierte y está muy bien, y hay otro cine que además de poder entretenerte, refleja tu realidad, te hace sentir protagonista de tus historias, de tus problemas, puede llegar a incomodarte y puede hacerte salir de la sala de cine o de la sala de teatro como un ciudadano que comienza a elaborar pensamientos que tienen que ver con la comunidad, con la nación y con la propia vida, obviamente. Tenemos algunas más porque su sector es bastante interesante e importante. Hablamos de Alejandro Neira en la Biblioteca Nacional, que fue una buena decisión y logró superar un poco el impasse que me pareció un tanto triste con el caso de Ramón Mujica. ¿A qué otras direcciones le va a poner punche? Estaba leyendo también que se ha mantenido a funcionarios que son respetados dentro de la estructura, pero que hay otras áreas, por ejemplo, como la dirección de museos. Está la controversia por el museo, ¿cuál es el nombre? Nacional, ¿no? El de Pachacamac, que usted ha dicho, bueno, vamos a ir por ahí. Pero, por ejemplo, en el tema de dirección de museos, ¿qué cosas se está preparando? Que es fundamental también, Bueno, ¿no? Para un país que comienza a mostrarse más. En realidad, a raíz de la decisión sobre cuál debía ser el destino del Museo Nacional, nosotros optamos por una visión de sistema. Es decir, que cuando nuestro equipo llega y recibe la cartera nos encontramos con esta disyuntiva, ¿no? Lurín o Pueblo Libre.
Y estudiamos con mucho cuidado el caso y nuestra conclusión fue, esta es una disyuntiva, es como la puerta equivocada, nos pareció a nosotros, para entrar a un problema de esta magnitud. Tan cerca del Bicentenario, necesitamos un gran museo nacional, pero necesitamos sobre todo un sistema de museos. El Ministerio administra 55 museos nacionales que se acerquen al ciudadano, porque como te decía, el ciudadano está en el centro de nuestra preocupación. Entonces, la decisión que tomamos respecto del MUNA, que es mantenerlo en el proyecto que ya se había iniciado en el gobierno anterior en Lurín, pero con una reducción de los 75.000 metros cuadrados originales, una reducción de 12.000 metros cuadrados, que va a implicar un ahorro de por lo menos 60 millones de soles en la construcción, pero un ahorro que puede estar incluso por encima, alrededor del 40% del mantenimiento anual, lo que nos permite, al menos de inmediato, canalizar recursos para el resto del sistema. Entonces, este año vamos a hacer un mantenimiento general a los 55 museos de la República. Eso es algo que no ha sucedido nunca. Va a haber un mantenimiento mínimo para todos, esto es lo que es básico. Y luego, a partir del próximo año, vamos a ir fortaleciendo de 4 o de 5 en 5 museos de la nación, de manera que lleguemos al 21 con un gran museo nacional inaugurado y con un sistema de museos fortalecido, ¿no? Aquí, los que defendemos la posibilidad de una televisión que no sea tanto estatal, sino pública, miramos siempre con mucho interés lo que va pasando. Nos consta que usted ha respetado, digamos, el espacio, ¿no?, del IRTP y la presidencia de esta y las políticas que se están llevando a cabo. ¿Cómo pensar la televisión pública, a mí me gusta decir pública más que estatal, en el futuro inmediato? Hablando de este 2021, por ejemplo. Yo creo que una vez escuchaba una anécdota, ¿no? Decían, ¿cuál fue el problema de la industria de los ferrocarriles en los Estados Unidos? Asumirse como la industria de los ferrocarriles, cuando en realidad era la industria del transporte. Llegó el automóvil y los ferrocarriles no desaparecieron, pero perdieron esa centralidad que tenían. Yo creo que no estamos en el negocio de la televisión, y aunque en realidad la palabra negocio la uso de manera figurativa, estamos en la tarea, en la actividad de la comunicación, y somos testigos de la velocidad con la que está cambiando cómo nos comunicamos. Yo no creo que la televisión va a desaparecer, y menos en el ámbito de las noticias, y menos en el ámbito general de lo público. Pero creo que tenemos que tener ya la visión puesta en por dónde está sucediendo la comunicación. Y la comunicación pública, que creo que tiene una urgencia fundamental, porque lo público está bajo amenaza, me parece a mí. La cosa pública, los valores republicanos que tenemos que celebrar o en todo caso revisar y reflexionar acerca de ellos a propósito del Bicentenario, están bajo amenaza. La corrupción es una amenaza a lo público. La falta de preparación ante la eventualidad del cambio climático es una amenaza a lo público. Los extremismos también son los una extremismos, amenaza. La política antipública, digamos. La intolerancia, la polarización, ponen en amenaza lo público, que es el espacio en el cual podemos ser libres, con lo cual, si lo público queda amenazado, nuestra libertad queda amenazada. Pero volviendo al centro de tu pregunta, yo creo que tenemos que pensar en una televisión pública, en el marco de una visión que piense cómo va a ser la comunicación pública con los avances tecnológicos que ya vemos que están avasallándonos. Bueno, quería terminar preguntándole sobre política. Usted ha señalado antes, digamos, el cuidado que hay que tener con una herramienta como la interpelación. Entramos probablemente a un par de semanas, no de tranquilidad, porque se ha desarrollado todo el caso del Contralor de la República, pero ahora se sabe que efectivamente Carlos Basombrío va a ser interpelado. Y siempre está esta espada de Damocles de la censura. Yo lo que le quería preguntar en realidad es, ¿usted cree que es posible lograr una relación ejecutivo-legislativo que garantice la continuidad de la democracia, garantice la gobernabilidad y que lleguemos a este 2021 en un desarrollo pues democrático, en unos nuevos comicios y digamos en un compromiso renovado de la ciudadanía con su sistema democrático? ¿Es posible? A veces pareciera que no. Bueno, y los pesimistas dirán, no, esto no va a ser, vamos a seguir en esta dinámica de alguna manera de vamos a irnos tumbando ministros y la cosa pues irá, ¿no? Y el refresco del gabinete y qué sé yo, y hasta ahí llegaremos. ¿Es probable otra relación? Yo creo que es nuestra responsabilidad tener otra relación. Decir si es posible o no es posible es casi un acto adivinatorio que creo que no me corresponde. Pero es nuestra responsabilidad. Cuando digo nuestra responsabilidad no me refiero solamente al Ejecutivo, me refiero también al Legislativo. Tenemos que tener una relación responsable porque tenemos la responsabilidad de gobernar para los peruanos.
¿Queremos acostumbrarnos los peruanos a que la relación entre Ejecutivo y Legislativo es que el Ejecutivo hace sus esfuerzos con nuestros posibles errores, obviamente, y el Legislativo lo único que hace es decir, bueno, y ahora te interpelo, y ahora otra vez te interpelo? Entonces, ¿dónde está la conversación política? ¿Dónde está, por ejemplo, el intercambio de argumentos sobre cómo tendríamos que mejorar la seguridad ciudadana? Sabemos que la seguridad ciudadana es un problema muy grave para los peruanos. Nos consta desde el Ejecutivo cuáles son los avances consistentes de la administración que ha liderado y viene liderando Carlos Basombrío. Por supuesto, no es suficiente, esto no se puede cambiar en un año, pero hay avances. Ahora, entonces, ¿nos interpelamos porque no nos gustan o porque nos estamos peleando o sugerimos cuáles son las sugerencias, por ejemplo, para una mejor política de seguridad? Yo no he escuchado ninguna. Lo único que he escuchado son argumentos como no estamos contentos. Por supuesto, no estamos contentos. En el gobierno tampoco estamos contentos, pero estamos concentrados en querer cambiar las cosas y estamos abiertos a escuchar esas sugerencias, a debatir diferentes argumentos en seguridad, en salud, en educación, en cultura, en todos los ámbitos donde creo que somos responsables de ofrecerle a la ciudadanía un mejor futuro para el país. Debate de políticas, probablemente es lo que nos está faltando y es lo que yo estoy sintiendo mucho cuando, en fin, independientemente de dónde estén parados los distintos actores políticos, también al Congreso le correspondería, sobre todo con la fuerza que tiene, una capacidad propositiva. ¿Dónde está el gabinete en la sombra? ¿Dónde están las políticas alternativas? ¿Dónde están todas estas prácticas que en realidad lo que va a hacer es que la ciudadanía vea, como usted dice, que hay una conversación política, que la política es también transar, que la política es llegar a consensos? Sí. Y eso probablemente nos Creo está que faltando. nos debemos crear este espacio conjuntamente por la responsabilidad que tenemos con los ciudadanos. Salvador de Solar, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias. esta mañana, 8:47. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar.